Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este ciclo de videoconferencias que se transmite desde aquí, desde el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Este ciclo lo hemos titulado El impacto de las emergencias sanitarias sobre la salud mental, una serie de lecciones que hemos aprendido derivadas de la infección por COVID-19 y otras pandemias. Recordar que este es un ciclo interinstitucional en colaboración con la UNAM, con CONADIC, con el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, los servicios de atención psiquiátrica, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, el Consejo Nacional de Salud Mental y el Instituto Nacional de Psiquiatría. Yo soy Héctor Esquivias, me encuentro en el Departamento de Educación Continua en el Instituto y me acompaña en la conducción de esta videoconferencia la maestra Rocío Carbona. Hola Rocío, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Gracias. Y también al equipo que hace posible esta transmisión, la psicóloga Dulce Mejía en las redes sociales y René Fernández, operador técnico. A quienes nos acompañan, les recordamos que todos los videos y presentaciones del ciclo están disponibles en el canal de YouTube del Instituto para su consulta. Sobre la dinámica del programa, hay que mencionar que durante la presentación de la especialista recibiremos en el chat de Facebook sus preguntas relacionadas con la temática y al término de la ponencia se les dará respuesta, doctor. Así es, en este ciclo hemos analizado el impacto de la pandemia sobre la salud mental. La doctora Medina Mora, que nos acompaña el día de hoy, ha mencionado en otras conferencias que no es suficiente limitarnos a tratar la enfermedad mental, sino que además debemos actuar sobre los determinantes sociales de la enfermedad mental. Sin duda, hay nuevos retos en el contexto nacional que coincide con muchos retos del contexto internacional y de ahí la importancia de conocer las intervenciones exitosas de nuestra disciplina a nivel mundial. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. ¿Y qué características forman parte de una intervención? ¿Debería de ser integral? ¿Debería de ser multidisciplinaria? ¿Cómo debería de ser esta intervención durante y después de esta pandemia por COVID-19? Permítanme compartir dos prioridades con las que nos ha familiarizado en materia de salud mental la doctora María Elena Medina Mora. La primera es entender el origen biológico de la conducta, el impacto del medio ambiente sobre nuestro organismo, los factores genéticos, así como el papel de los factores del desarrollo y del contexto. Y la segunda enmarca la responsabilidad de traducir los hallazgos científicos en recomendaciones para mejores prácticas, para promover una vida sana, acercar los servicios a la población, mejorar el apego al tratamiento, curar y rehabilitar a quienes se enferman. De manera evidente, la realidad que ahora nos impone la pandemia apremia a redoblar, doctor, los esfuerzos a nivel mundial. Y en ese sentido, el título de la sesión de hoy es Intervenciones exitosas para la atención a la salud mental y psicosocial a nivel mundial. Doctor Héctor. Completamente de acuerdo contigo y qué mejor ponente que la doctora María Elena Medina Mora. Es doctora en psicología social, es investigadora nacional emérita del Sistema Nacional de Investigadores de nuestro país, es directora emérita del instituto, es jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM, es miembro del Colegio Nacional y de la Academia Nacional de Medicina de México, entre muchos otros títulos y galardones que tiene la doctora casi cada año. Bienvenida, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto que forme parte de nuestros ponentes de este ciclo. Adelante, por favor. Yo les agradezco muchísimo la invitación y todo el trabajo que han hecho para que esto sea posible. Y el tema que me piden es un tema complejo, pero también importante. Importante porque uno de los avances que se han visto muy claros en la recuperación de la evidencia es que aquella que viene de países en proceso de desarrollo, como es México y muchos otros países en donde está el 80% de la población, han sido ya recuperados y se han integrado en el conocimiento, lo que nos ha permitido entender mucho más la enfermedad y mucho más el impacto del contexto. Y ahora en el caso de la pandemia que nos afecta, pues también entender cómo estas variables culturales influyen y de ahí poder tener mejores intervenciones. Entonces yo le doy la bienvenida a este tema que me parece muy importante y desde luego mi agradecimiento. Entonces, como ven en la primera diapositiva he puesto los elementos que voy a tratar. Viene allí primero el mandato, es decir,
cuáles son las indicaciones que tenemos como países para poder atender la enfermedad mental. Y he tomado las metas de desarrollo sostenible porque son aquellas que han adoptado los países del mundo y han adoptado también los organismos multilaterales. Entonces hablaremos un poco de los conceptos y de qué es lo que aprendemos de este mandato. Después, desde luego, el tema de las intervenciones exitosas, pero no nada más hablar de cuáles son las intervenciones que sabemos que son exitosas, sino cómo podemos realmente implementarlas para poder llegar a los servicios y a la comunidad, cerrar la brecha entre que se investiga y se prueban intervenciones, y estas intervenciones que funcionan llegan de la manera adecuada, con la fidelidad apropiada a las poblaciones, porque esta brecha entre el conocimiento y la implementación es muy amplia, como también es la brecha de atención y como también es la brecha de calidad. Entonces vamos a tratar esos tres temas, vamos a ver cuáles son las innovaciones que se recomiendan y como qué políticas públicas podríamos visualizar para mejorar la atención de la enfermedad mental y el nuevo reto que trae la pandemia a un sistema que en realidad todavía tenía mucho camino por recorrer. Si me pasa la que sigue, por favor. Entonces, de las metas de desarrollo sostenible, todos las conocemos, entonces nada más las voy a mencionar rápidamente. Estamos pensando en la necesidad de reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades no transmisibles, que son las que ocasionan la mayor parte de la carga, ahora también la enfermedad mental es una enfermedad crónica no transmisible, y la implicación de reconocerla como tal es pensar que el sistema de salud debe ser capaz de atender la continuidad de la atención que requiere una enfermedad crónica y no nada más una atención en el sistema de salud a la cual no se le da seguimiento. Entonces eso es parte de la brecha de calidad que tenemos que enfrentar, y la meta que nos compete para esta meta es el suicidio. Ese es nuestro indicador, la mortalidad por suicidio, que sabemos que en México no empieza con los niveles más altos. Hay países que tenían niveles más altos de suicidio, pero el crecimiento es mucho más dinámico, y esto nos fuerza pues a poder atender este trastorno y este problema, esta causa de muerte. Y por otro lado, fortalecer la prevención y el tratamiento de abuso de sustancias, y que nos está indicando en la cobertura de tratamiento y en el uso nocivo del alcohol. Si me pasa la que sigue, por favor. También entramos en lo que tiene que ver en la cobertura universal, que lo que nos indica es la necesidad de ofrecer los servicios esenciales en lo que respecta desde luego a la enfermedad mental. Y un indicador, además de la cobertura de servicios, es el seguro de salud, es decir, un sistema de salud pública que le dé atención a una gran proporción de la población, con la meta de llegar a tener una cobertura universal. Y en nuestro caso lo que nos preocupa es que la salud mental esté incorporada dentro de estas metas y por lo tanto esté asegurada. La brecha de atención más grande que ocurre en nuestros países, en México y en América Latina y en otros países como los nuestros, es la falta de acceso a los medicamentos, y eso sería una meta importante. Si me pasa la que sigue. Entonces, digamos, ¿qué es lo que tendríamos que lograr? Pues ampliar esta agenda de la salud mental global para que nos lleve a reducir la carga global de la enfermedad. Nosotros sabemos que los trastornos mentales es lo que más cuesta en días vividos sin salud. La mortalidad no es muy frecuente, salvo la mortalidad por suicidio y la mortalidad prematura que tienen los enfermos graves, justamente por no tener acceso a una salud integral, al cuidado de todos los demás trastornos que padecen como cualquier persona, además de la brecha de atención para los que tienen dentro de los servicios de atención a la enfermedad mental.
Y entonces lo que nosotros tendríamos que estar buscando es reducir estos días vividos sin salud y esta mortalidad prematura, para poder cerrar simultáneamente la brecha de prevención, la brecha de tratamiento. 80% de la población que requiere atención no está llegando a tratamiento, y la calidad de la atención. Pero no nada más esto, si es decir, lo que nosotros quisiéramos es que se recibiera el mejor tratamiento disponible y que hubiera una paridad en lo que se da para otras enfermedades, para la enfermedad mental. Pero también es su implementación, porque tenemos muchísimos ensayos clínicos aleatorizados que muestran que las intervenciones son muy eficientes y costo efectivas, pero estas no llegan a las poblaciones. Por eso tenemos que también trabajar sobre la implementación y también hacer más grande el alcance del tratamiento para incluir la asistencia social, sobre todo de las personas que tienen enfermedad mental grave, para poder tener acceso a la vida en la comunidad. Y esto quiere decir apoyos en vivienda, apoyos en trabajo, apoyos en alimentación, y México tiene una gran deuda para lograr esto y lograr que la población deje de ser abandonada en hospitales, no llegue a esas condiciones de deterioro y pueda vivir en comunidad, porque se le está dando los mecanismos que lo hacen posible. Y de tal manera que tendríamos como 3 principios que son los que se recomiendan. Uno es que para el diagnóstico se incorpore, no nos quedemos nada más con esta decisión enfermo o no enfermo, sino que pudiéramos incorporar los elementos dimensionales que ya dan los sistemas de clasificación y que dan las escalas con las que evaluamos, para poder comprender mejor la naturaleza compleja de cómo cada enfermedad afecta a una persona. Desde luego, reconciliar los avances entre crianza y naturaleza. A nosotros nos parece muchas veces que esto lo hemos logrado, pero en realidad sigue habiendo en el mundo estas discusiones de si es una entidad biológica, si está determinada por la sociedad. En realidad son las dos cosas. Tenemos una herencia y esa herencia se modifica con la experiencia y con el medio ambiente en el que vivimos. Y entender también que la salud mental es un derecho humano fundamental, de tal manera que no tendría que estarse cuestionando si se incorpora o no como programa prioritario en los diferentes niveles de atención. Especialmente el foco debería ser el primer nivel. Si me pasa la que sigue, por favor. Entonces, digamos, ¿qué hemos aprendido del COVID? Pues hemos aprendido, ya hablaban en la introducción sobre los determinantes sociales. Hemos aprendido que hay una excesiva carga de cuidados de las mujeres que se acrecienta en los hogares de menores ingresos, que los hogares con violencia no son un lugar seguro ni para las mujeres ni para sus hijos, que el desempleo y la pérdida de recursos para generar ingresos es un factor muy importante que está afectando a muchas familias, que ha incrementado pobreza y inequidad, todos estos determinantes sociales para los trastornos. Hemos aprendido también que la afectación de los niños y adolescentes ha sido especialmente importante, porque se atraviesan por una etapa de desarrollo en donde son especialmente sensibles a los factores ambientales, y muchas veces en el ambiente lo que viven es miedo, estrés, y cuando hay estas condiciones de tensión y de violencia, pues también viven esto. Desde luego, la desesperanza y la experiencia de soledad de las personas de la tercera edad, que hace que mueran anticipadamente, y el incremento mismo de los trastornos mentales y de la conducta. Las respuestas han sido, me parece, excelentes. En mismas videoconferencias se ha visto ya el gran esfuerzo que han hecho el sector salud por todas las instituciones que trabajan juntas y muchas organizaciones de la sociedad civil y los grandes sistemas de atención para dar respuesta a la emergencia. Y digamos, lo que se recomienda es que pensemos en las implicaciones a más largo plazo, es decir, no podemos quedarnos en atender la emergencia. Es muy importante hacerlo y eso prevendrá otros problemas mayores, pero tenemos que atender los trastornos que no han sido atendidos, porque muchas personas no han ido a su consulta, porque el confinamiento ha afectado de manera importante a muchos hogares, porque las secuelas neuropsiquiátricas que estamos viendo en las personas que han pasado por esta enfermedad son importantes, y todo esto requerirá un sistema de salud fortalecido, de tal manera que debemos aprovechar
ahora que se habla del tema desde la figura principal en Naciones Unidas, todos los organismos multilaterales, todos los gobiernos hablan de salud mental, y creo que es nuestra responsabilidad plantear qué necesitamos para que esta reforma se haga posible. Si me pasa la que sigue. Entonces, lo que digamos son datos aquí les presento, que todos conocemos, que ya los hemos presentado muchas veces, pero el concepto es que toda esta nueva necesidad de atención que viene con esta pandemia, que ha afectado a países ricos y pobres, que la mortalidad se da más en los pobres, la enfermedad más, entonces necesitamos trabajar mucho más en estos grupos, pero que viene a sentarse sobre un sistema de atención en la salud mental que estaba muy limitado. Es decir, no hay suficiente cobertura, la carga de enfermedad, que abarca el 16% de todos los días vividos sin salud por todas las enfermedades en México, pero esto es un factor común en los países en vías de desarrollo, pero también en los países ricos, porque los países ricos también tienen una brecha importante de atención a la salud mental. En México esta carga es 7 veces superior a la proporción del gasto en salud que se da. Y ese gasto en salud es importante no nada más aumentarlo, pero también redistribuirlo, porque lo tenemos que distribuir mucho más para que llegue a la acción preventiva, y mucho más para que esté también en el primer nivel de atención, además de darle a las instituciones el presupuesto que requieren para funcionar, que hoy no lo tienen. Sabemos que afecta a una proporción muy importante, y que ahora vamos a tener un incremento de esta necesidad de atención. Más o menos el 10% de la población, digamos, es la prevalencia actual, la prevalencia de las personas que requiere una atención, que se ha incrementado con los datos que ya estamos viendo de las diferentes encuestas. Y sabemos que la mayoría no recibe atención. Esta población, como vamos a ver un poco más adelante, no es nada más que no tengamos los medicamentos, o que los servicios no estén tan al acceso como deberían de estar, o que el primer nivel no lo considere como un programa prioritario, sino también que las personas tienen barreras importantes para llegar a la atención. Y sabemos que la mayor parte inicia en la infancia y en la adolescencia, pero cuando empiezan a buscar ayuda, han pasado muchos años, llegan con mucha pérdida, y la calidad es muy, muy baja. Si me pasa la que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles serían nuestros retos a corto, mediano y largo plazo? Sería, pues, estamos viendo el agravamiento de los determinantes sociales que tienen ustedes ahí, que hemos hablado en muchas ocasiones, y desde luego también nos hace falta investigación que nos permita aprender de esta experiencia sobre los mejores mecanismos para atención, y tenerlos disponibles para las siguientes etapas, y la oportunidad de cambiar el paradigma de atención. Si me pasa la que sigue. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la literatura sobre cuáles son las intervenciones exitosas? Sabemos que son aquellas que van a tener un foco en los aspectos biológicos, conductuales, cognitivos, emocionales, interpersonales, y que incorporan el entendimiento de los factores sociales y el medio ambiente, que llevan a una reducción de síntomas para mejorar el funcionamiento y bienestar. Desde luego, cada persona que presenta la manifestación del trastorno que tenga probablemente va a requerir más intervención en algún aspecto que en otro, pero normalmente son intervenciones que pueden ser multicomponentes, y que entonces el terapeuta puede definir la prioridad o el énfasis que va a poner en diferentes situaciones. Sabemos que la farmacoterapia es efectiva. Me estoy enfocando mucho más al tratamiento psicoterapéutico, salvo reconocer que debemos asegurar el acceso a los medicamentos. Y los medicamentos efectivos para la enfermedad que tiene la persona, porque muchas veces no toman el medicamento o todos los medicamentos que requieren por falta de recursos. El otro tiene que ver con la psicoterapia. Hay muchas psicoterapias que, como les digo, sí ha habido muchos ensayos clínicos aleatorizados, incluidos en los países en desarrollo, que son efectivas, como la terapia cognitivo-conductual, la interpersonal, solución de problemas, la psicodinámica.
También tratamientos en la comunidad, y esto se recomienda mucho a la Organización Mundial de la Salud que llevemos estos tratamientos a la comunidad. Hay muchos modelos que han sido ya exitosos y que podemos nosotros trabajar con los manuales que se han desarrollado para poder llevar esto, pero un ejemplo importante es el primer episodio de psicosis que nos permite prevenir deterioros si ya podemos hacer una intervención efectiva y temprana. Desde luego también las intervenciones vocacionales, el apoyo de los iguales resulta muy importante, y vamos a ver ya cuando veamos los elementos del sistema de salud cómo todas estas intervenciones pueden integrarse para lograr mejores resultados. Y sabemos que estos han sido probados entonces en múltiples escenarios, pero la calidad, es decir, la evidencia internacional nos dice que debemos mejorar la calidad. Por ejemplo, si nosotros vemos en México, del total de personas que cumplen el criterio de depresión, la mitad piensa que necesita tratamiento, pero solamente una cuarta parte recurre a tratamiento, pero no toda recibe el tratamiento mínimo de calidad. Y entonces al final tendremos un 6% de personas que tienen depresión y que reciben tratamiento con esta calidad mínima. Esto querría decir que la brecha de calidad es amplísima y que tenemos que trabajar con esa. Se ha visto, estos son datos internacionales, que no necesariamente en el currículo de formación de los médicos generales, de enfermería, de trabajo social, se incorporan las intervenciones psicosociales que pueden darse en diferentes campos y que se tiene que trabajar para ampliar esto, y que en los marcos conceptuales sea muy claro cuáles son los elementos que explican el cambio, que haya una certificación de las personas que están capacitadas y tratar de que lleguen a la comunidad. Entonces, en la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es cuáles serían entonces estas necesidades y cómo podemos ir viendo en este modelo que propone la Organización Mundial de la Salud de cuáles son los síntomas que se van atendiendo y cómo podemos ir escalando para atender cada vez a las personas que van teniendo síntomas más graves, con la idea de prevenir que no pasen de estos síntomas temporales a problemas psicosociales de funcionamiento o a un tratamiento propiamente dicho. Si me pasa la que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles serían entonces las intervenciones para los aspectos específicos cuando estamos hablando de incorporar intervenciones a los determinantes sociales? Y digamos un consenso que hay, este es un artículo publicado en Lancet Psychiatry, en donde hicimos una revisión sistemática de todas las revisiones sistemáticas, y entonces determinamos cuáles eran las intervenciones en cada uno de los elementos de las metas de desarrollo sostenible que tenían que ver con la enfermedad mental, y vimos que 15 de estas 17 metas, porque entre los factores que tienen que ver demográficos, sabemos que los aspectos de género y la diversidad de las comunidades son elementos importantes para la atención. Tenemos ahí problemas de violencia e inequidad. En la parte económica sabemos que las recesiones incrementan el riesgo del suicidio, y sabemos que una economía que genera mucho estrés porque no es completa también va a ser un factor de riesgo para enfermar, sobre todo cuando hay inequidad. También sabemos que la falta de seguridad en el medio ambiente, en lo que tiene que ver con trauma y desastres y violencia, pues estarían las epidemias, y en este caso la pandemia, pero también la migración, los digamos grupos que están en condición de vulnerabilidad, en donde ha afectado especialmente la pandemia. Y por último, los trastornos los factores de apoyo social, de la participación social, que tiene que ver con el capital individual y social, en donde también tenemos una gran influencia en la enfermedad mental. Entonces decimos, el tratamiento de la enfermedad mental no es suficiente si no incorporamos todos estos elementos. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Entonces, ¿qué es lo que sí sabemos? Pues sabemos que hay un camino que hemos más o menos delineado. Estos son datos del programa de salud global para atención de la salud mental global, que salió publicado en Lancet. Y digamos, lo que sabemos es qué camino hay para la mala salud mental y
entonces que buscaríamos la recuperación y cuál camino nos lleva a la salud, que es el que tenemos que trabajar para la prevención. Sabemos que esto va en diferentes ciclos de vida, sabemos cuáles son esos elementos, por ejemplo, los embarazos no deseados o un cuidado parental inadecuado o problemas familiares, etcétera, pero también sabemos cuáles son las intervenciones que tenemos que hacer o para recuperar o para tratar o para prevenir, y que estos modelos que han sido probados en países con diferente nivel de desarrollo son importantes, pero también nos habla de la necesidad de incorporar la nutrición de la madre y el niño, que van a ser factores fundamentales del desarrollo del cerebro, que tienen que ver con la estimulación adecuada, que tienen que ver con la asistencia a la escuela, que tiene que ver con el cuidado general para la salud y también el desarrollo de las habilidades que permiten un desarrollo sano. Si me pasa la que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles serían estas acciones que han sido exitosas para con esto terminar la intervención? Serían, por una parte, la pobreza, el trabajar para disminuir la pobreza. Se ha visto que intervenciones para aliviar a partir de transferencia, la pobreza a través de transferencia de pagos y protección financiera han sido muy efectivos, sobre todo en comunidades que son pobres. El asegurar, como decíamos, la nutrición de los niños y reducir la depresión y ansiedad a través de seguridad alimentaria, todo lo que tiene que ver con salud, que ya lo hemos mencionado, y que son los dos elementos. La intervención que funciona en el sistema que permite disminuir digamos, la ansiedad, la depresión en los síntomas, mejorar el funcionamiento y mejorar el bienestar de la población. También lo que tiene que ver con la educación equitativa, con oportunidades de aprendizaje. Esto es muy importante en los términos que estamos viendo de lo que ha tenido que salir los niños de las escuelas, en donde tenemos que trabajar especialmente con este programa para recuperar este trastorno, los factores cognitivos que pueden haberse detenido, y también todo lo que es el aprendizaje. Si me pasa la que sigue. Y la que sería, pues, trabajar en la equidad de género y en el empoderamiento de mujeres y niñas, en todos los modelos que sabemos que funcionan para violencia. Desde luego, fomentar el crecimiento económico, pero también que las personas puedan tener una presencia productiva en el trabajo. El mayor costo de la no atención de la enfermedad mental es la no productividad en el trabajo, y esto tiene un costo, la OCDE estima que para México sería 4% del Producto Interno Bruto, y desde luego disminuir la inequidad entre y dentro de los países. Entonces, digamos, para concluir tendríamos que decir qué nos queda hacia adelante, pues trabajar con estos elementos, aprovechar para mejorar el sistema de salud, cambiarlo para que tenga un enfoque a la persona, que haya un seguimiento, que pueda haber una organización que nos permita ver si las personas están yendo a tratamiento o no, cómo acercarlo y llevar el tratamiento también a las comunidades, y desde luego prepararnos para un cambio de percepción, de cambiar de controlar el coronavirus a vivir con él. Y vivir con él quiere decir cuidarnos, quiere decir solidaridad en lugar de egoísmo, quiere decir cuidar a los demás para cuidarnos también a nosotros mismos. Muchísimas gracias. Excelente, doctora, muchas gracias. Desde toda la República agradecen por sus aportaciones con esta presentación, y hoy también nos acompañan desde Perú, de los países de Latinoamérica que están con nosotros. Hay una pregunta, doctora, sobre cómo y cuánto aporta la psicoeducación, es decir, el acceso al conocimiento para la población en general en materia de salud mental. Pues es un elemento importantísimo, porque lo primero que tendríamos que pensar es que la parte de lo que no llegamos a tratamiento, porque 80%, y digamos esto pasa en Perú, nuestros colegas de Perú acabamos de publicar un artículo en donde evaluamos para toda América Latina, y lo que vemos muy claramente ahí es que muchas veces hay servicios pero la gente no los utiliza, y que este elemento tiene que ver con el estigma, y el estigma está basado en el desconocimiento. Entonces la alfabetización sobre la enfermedad mental, hablar de ella
tratarla como una enfermedad como cualquier otra. Aquí estoy incluyendo desde luego a las adicciones, nos ayudará a el esfuerzo de acercar los servicios a la comunidad, es que la comunidad también los pueda utilizar. Y en esto lo que se ha visto es que esta parte de incorporar en los programas a todos los recursos de la comunidad, y Perú tiene un ejemplo muy bueno de cómo funciona esto, de cómo estas personas en la comunidad pueden acercar a las personas a los servicios. Entonces me parece que esto son aprendizajes importantes. Excelente, doctora. Doctora Esquivias. Y muchas gracias, doctora, por su presentación, por la precisión de las determinantes, de cómo influyen y las estrategias dirigidas a paliar, a ayudar a contexto, desde un contexto social de todas estas determinantes y todos los factores que influyen. Y nos pregunta Juan Carlos, dice, sobre el punto del tratamiento o de tratamientos en la comunidad, dice él, ¿qué ejemplos nos podría dar de estrategias o de acciones específicas que atiendan de forma oportuna la manifestación o las expresiones de estos problemas sociales? Creo que varias de las estrategias que usted nos mencionó, yo lo entiendo desde la parte de las políticas, pero los muchos profesionales de la salud, doctora, están realmente con toda la disposición de poder formar parte, de poder colaborar, de poder apoyar, y creo que esto es lo que lo mueve a él a preguntarnos. Ajá. Pues les voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, uno tiene que ver con el cuidado de los enfermos en sus casas. Hay muchos enfermos que por sus condiciones ya no pueden estar en los hospitales, pero si pensamos que el cuidado paliativo tendría que incorporar a las personas que limitan su salud y su actividad por una enfermedad que los va a acompañar porque enferman de una situación que los incapacita, o porque están al final de la vida o tienen una enfermedad terminal. Muchas veces el mejor cuidado se puede dar en su casa, pero tenemos que ir a la casa a dar ese cuidado. ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros como la parte humanitaria de ese cuidado en estas condiciones? Pues es cuidar a la familia, es preparar a la familia para lo que pueda venir. Eso incluye a los niños. También lo que podemos hacer es cómo cuidar al médico y cómo cuidar a la misma persona que enferma. Entonces, estas son intervenciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Trabajar con la aceptación, prepararse para esto, entonces tener un duelo que nadie va a quitar el dolor, pero sí que no sea complejo, que no se prolongue más allá de lo adecuado, y también cómo se puede trabajar con la espiritualidad y cómo ayudar a la persona que enferma a cumplir como lo que quiere cumplir antes de fallecer, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de intervenciones se vuelven especialmente importantes. Muchas gracias, doctora. Vamos a tratar de responder todas las preguntas que nos han enviado, invitarlos a todos a que nos envíen sus preguntas a través del chat de Facebook Live. Y adelante, Rocío, no sé si tengamos alguna otra pregunta. Sí, también ya se reportaron de Estados Unidos, de Bolivia, Nicaragua y demás estados de la República, doctora. En cuanto a los recursos económicos y lo que aterriza en un presupuesto para salud mental, en su opinión, ¿cuál sería la estrategia para que la sociedad, para que el gobierno, investigadores, académicos y personal de la salud lograran esta conciliación y trabajaran camino a mejorar el presupuesto? Sí, digamos, yo creo que con la concientización, es decir, siempre hemos hablado de las cifras de enfermedad, pero lo que tenemos que empezar también a hablar es cuál es el costo de la enfermedad no atendida. Y el Foro Económico Mundial ha hecho un esfuerzo importante en hacer una estimación de qué significa no atender la enfermedad mental. No atender la enfermedad mental, por ejemplo, no atender a una persona que está deprimida, que tiene lo que se llama presencialismo, entonces va a trabajar, pero no rinde, no trabaja igual. Y bueno, en México no es y en muchos países tampoco hay una permiso para que la persona vaya a tratarse o que no vaya a trabajar por eso. Entonces va mucho, pero no produce. Y esto es lo que hace que el costo sea muy alto. Y entonces a la hora que ven cuánto cuesta no atender, es mucho más barato atender
que no atender, y me parece que ese tipo de información tenemos que darla a conocer, ¿no? La OCDE tiene un buen estudio, también la tiene el Foro Económico Mundial, y cada día tenemos más información a este respecto, y me parece que esas son estimaciones que no son difíciles de hacer. Si nosotros comparamos a una persona, por ejemplo, que tiene una enfermedad mental en la adolescencia o la juventud y no termina la escuela, ¿cuál es el costo de eso de otra persona, controlados por todas las otras variables, que no tuvo una enfermedad mental? ¿Y cuál es el costo de una que tuvo acceso a tratamiento, ¿no? Y entonces no tuvo las pérdidas? Entonces me parece que estas cifras que ya existen para muchos países deben de utilizarse. Esa es una estrategia. La otra también tiene que ver en cómo gastamos el dinero, porque digamos, si nosotros pudiéramos tener las condiciones en la comunidad con que ya se ha hecho en Guadalajara, por ejemplo, en México y en otros países, cómo podemos, estas personas que están abandonadas en unidades asilares, en los hospitales, que son la mayoría enfermos que tienen discapacidad intelectual, de darles un espacio donde se respete sus derechos humanos y donde se les atienda como debe de ser, y todos los que pueden salir a comunidad se da el trabajo y el esfuerzo en la comunidad, se proporciona el trabajo. Eso hace mucho más barata la atención. Esos estudios los ha hecho el doctor Madrigal, tiene la información de cómo es mucho más barato, pero tiene que haber esa voluntad del cambio de leyes que permitan hacer este paso, y por otra parte cumplir pues con lo que la Organización Mundial de la Salud nos dice. ¿Cuáles son intervenciones que han sido buenas en el mundo? Pues por ejemplo, crear talleres en donde las personas tienen acceso a trabajo, tener el cuidado en el hogar, para su atención, estar pendientes de cuando requieren una atención mayor y acercarlos a los servicios. Eso es mucho más barato que tenerlos abandonados y encima con violación a derechos humanos, por ejemplo. Entonces sí tenemos que pensar en cómo el dinero que gastamos lo gastamos de otra manera, y entonces los hospitales puedan tener el presupuesto que necesitan, los enfermos tengan acceso a los medicamentos y a la psicoterapia, porque el mejor éxito es cuando se combina el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico más las habilidades para vida en sociedad. Excelente, doctora, gracias. Gracias, doctora. Ahora que yo la escuchaba con los datos que nos presentó sobre la carga de la mala salud mental, el 7 veces más en la proporción del gasto sobre el 2%, pues es realmente impresionante. Y no sé, en su opinión, doctora, Sí. todas estas estrategias, todas estas líneas de acción, todos estos programas, ¿podrán paliar hasta cierto punto esta gran desventaja en el presupuesto que se da a salud mental? Sí. Pues nosotros esperamos que aumente el presupuesto, porque bueno, México tiene un problema, y México no es el único, ¿no? Como decía el doctor Vikram Patel, dice, es que en términos de salud mental todos los países son huérfanos, ¿no? Porque todos los países necesitan trabajar mucho más, porque la condición de los enfermos en países ricos es también mala, no tan mala, pero mala. Entonces, pero digamos, si nosotros vemos el número que significa, o sea, salud tiene que tener un presupuesto más adecuado, que no lo tiene. Y si además esto es sobre el presupuesto de salud, pues está peor para la enfermedad mental. Pero o sea, la enfermedad mental en México, y esto también incluyó a las adicciones, en lugar de incorporarse al sistema de salud como se incorporó la obesidad y el sobrepeso y las diabetes, que digamos hay un problema de conducta ahí, se incorpora al sistema de salud, la enfermedad mental no se incorpora y se trata fuera del sistema de salud. Y eso hace que las personas que tienen una depresión, y lo hemos probado porque los datos ahí están, usan mucho más días de hospitalización, usan más medicamentos, van a más diagnósticos, no se adhieren a su tratamiento, por ejemplo, para la diabetes. Es mucho más fácil darle un tratamiento a la depresión ahí mismo en el hospital, y esto se puede hacer porque tenemos todos los modelos de capacitación, y esto también lo está haciendo la Secretaría de Salud en el MHGAP, que es este modelo de la Organización Mundial de la Salud para los médicos generales y para médicos no psiquiatras, en donde estos trastornos se pueden atender, y claro, los casos que no responden y los casos graves se tienen que canalizar a tercer nivel, pero podríamos aprovechar
este talento de la psiquiatría para los enfermos más graves, ¿no? Sabemos que los trastornos leves responden con intervenciones adecuadas, siempre y cuando cumplan con los criterios de calidad y la capacitación, de tal manera que no es nada más tener más dinero, sino trabajarlo de otra manera. Si prevenimos, por ejemplo, algo que ha sido muy interesante en las investigaciones es que el incorporar los síntomas que son subumbrales para cumplir el diagnóstico mediante intervenciones en línea es un método muy efectivo que previene que pasen a etapas más graves que requieran otro tipo de intervención más cara. Entonces realmente la prevención se vuelve muy importante. Y recuerdo ahora este dato de la depresión subsindromática y que de todas maneras tiene un impacto y que afecta la calidad de vida de quienes viven con síntomas, aunque sea de Exacto. manera subsindromática. No sé si hay alguna otra pregunta, Rocío. Sí, sí, doctor. De hecho, tenemos varias ya aquí en el registro. Doctora, usted ha señalado justamente sobre la formación del personal de la salud y qué bueno que lo señala, porque sin duda la capacitación es importante, pero desde atrás, desde el currículo de enfermería, de medicina, ¿qué importancia tiene justamente integrar las intervenciones psicosociales como parte de la terapéutica? Bueno, esto es muy importante, y creo que tiene dos elementos lo que dices, ¿no? O sea, sí tenemos múltiples eh, ensayos clínicos que nos dicen que las intervenciones funcionan. Lo que no, lo que pasa es que no tenemos la capacitación y entonces la calidad se ve afectada. ¿Me entiendes? Lo que tenemos las intervenciones, lo que no tenemos es la calidad a la hora de impartir las intervenciones, y eso tiene que ver con cómo están los currículums. Entonces los currículums, cuando se han analizado la currícula de diferentes lugares, lo que se ve claramente es que estas intervenciones que son sencillas, que se pueden manejar cuando se está manejando la comorbilidad, perdón, la comorbilidad, no se hace porque tampoco está en la capacitación de los médicos ni en la capacitación de las otras profesiones que tienen contacto con personas para poder hacer estas intervenciones que son sencillas y que funcionan, y además que puedan entonces identificar cuándo se necesita una canalización a un tratamiento especializado, ¿no? Lo vemos muy claramente en las cifras de suicidio. Muchos de las personas que terminan en suicidio pasaron por un primer nivel de atención, ¿no? La doctora Berenson ha analizado y nos ha demostrado cómo en el primer nivel de atención, donde debería estar toda esta intervención para evitar que progrese a otro nivel, es decir, si lo integramos al sistema de salud, tenemos en el primer nivel y en los hospitales generales suficientes personas capacitadas, vamos a prevenir. Pero los médicos piensan que el primer nivel no es donde debe de verse, ni tampoco las personas que se atienden, ni los médicos ni las personas piensan. Entonces tenemos que cambiar esa cultura. Para cambiar esa cultura tenemos que cambiar la manera de pensar de los médicos en formación y de todo el personal de salud en formación. Entonces me parece que sí, eso es una parte indispensable, ¿no? Resumiendo, necesitamos redistribuir y atender desde una manera más temprana, ¿no? Perfecto, doctora. Sí, Claudia Navarro nos pregunta, lo voy a leer su comentario para pedirle por favor que nos lo pueda ampliar y más adelante la doctora Medina Mora lo pueda responder, porque nos dice, desde Gobernación, ¿cómo podríamos colaborar para lograr objetivos conjuntos? Ojalá nos puedas ampliar un poco más de en qué área se encuentra y con mucho gusto darle respuesta. Doctora, nos pregunta Israel Vargas, en el contexto internacional hay una estrategia, preguntarle a usted si hay alguna estrategia para la identificación y el manejo del burnout. En la revisión que usted nos ha hablado sobre todos los determinantes psicosociales, habló de distintos elementos, ¿no? Pero creo que burnout es todo un tema ahora que afortunadamente cada vez hay mayor concientización sobre el impacto de este síndrome entre los profesionales de la salud, y no sé si hay alguna visión o alguna estrategia en el marco internacional. Hay una estrategia que bueno, que todos conocemos y que, digamos, si me acompañan personas que están en este campo, muchas, pues sabrán que sí, que es lo que previene el burnout. Digamos que una persona que se siente cansada
hay muchos elementos de autocuidado y también del cuidado que pueden tener disponible cuando la carga ha sido demasiada. Pero entonces tendríamos no nada más esa dimensión individual, y esa dimensión individual es, pues, tiene que ver con tener horarios, o sea, los turnos bien definidos, con posibilidad de descanso, con posibilidad de estar en un lugar donde, que se puedan aislar en un lugar en donde haya con quien hablar de lo que ha pasado en ese lugar, y digamos, bueno, ya se ha presentado en estas videoconferencias y está grabado, pues también las intervenciones que ha presentado la doctora Rebeca Robles. A nivel internacional hay también otro elemento que también ella toca, pero que me parece importante enfatizarlo, y que es que hay una responsabilidad muy importante de las instituciones. Entonces, lo que tienen muchas instituciones de salud es incorporado en sus criterios de atención de calidad para certificación, por ejemplo, cómo cuidan al médico, cómo cuidan a la enfermera, cómo cuidan a sus gentes en los laboratorios, a los camilleros, a todo el personal que es el equipo que realmente logra salvar la vida de una persona, ¿no? Y que el personal de limpieza, o sea, realmente todo ese equipo, ¿no? Cómo generas que ese equipo sea equipo, pero cómo puedes tener dentro de tu organización ese elemento, y lo meten en calidad porque el desgaste está muy asociado con las fallas médicas. O sea, un personal que no ha dormido, que está tenso, que tiene que trabajar en una cosa para lo que a lo mejor no fue formado, o sea, porque hemos tenido que recurrir a los médicos de todas las profesiones, se le da la capacitación, se le dan todos los elementos que requieren para hacer su trabajo, el equipo, la seguridad en el trabajo, alimentación, transporte, es decir, todo lo que necesita para poder estar dedicado como se lo estamos exigiendo tiempo completo. Cuando hay un desgaste, porque eso no se está dando, hay muchos más errores, ¿no? Entonces, digamos, lo primero que creo que tendríamos que hacer es que los modelos o sea, los criterios de calidad con la que nos certifican incluyan qué estamos haciendo con nuestros médicos, enfermeras, camilleros, todo, nuestros médicos en formación, es decir, tendría que ser parte del control de calidad. Además, digamos, ¿qué otras cosas tienen que ver? Pues las decisiones, que el equipo esté de acuerdo, que el liderazgo del director se vuelve especialmente importante, y todo eso que conforma el bienestar del personal en la institución se puede mejorar y se puede cuidar a pesar de la gran carga y a pesar de la situación tan compleja y tan dolorosa que tienen que estar viviendo, ¿no? Entonces me parece que es una responsabilidad de los dos lados, de la persona que se cuide cuando se le dan los recursos para que lo haga, pero también de las instituciones que propician este cuidado. De acuerdo, muchas gracias, doctora. No sé si hay alguna otra pregunta, Rocío. Así es, doctor, que aquí nos cuestionan qué hacer para que radio, televisión y tecnologías, así como en esta ocasión se han alineado hacia la salud mental y contenidos de la salud mental, se vuelva ya una práctica permanente. Sí, me parece que tenemos que hacer un pacto con ellos, ¿no? Los medios de comunicación. Bueno, primero, la comunicación forma parte de las campañas exitosas, ¿no? O sea, en estas crisis, en cualquier crisis, las pandemias, pero también los sismos, pero también otros eventos que cuestionan o que vulneran la capacidad de las comunidades para enfrentarlo con sus recursos, ¿no? Que es cuando tenemos todas estas consecuencias. Entonces, la comunicación es importantísima, y esa comunicación hay ciertos principios, ¿no? Pero digamos, desde el punto de vista de nosotros es ese pacto, porque ellos tienen que notificar, tienen que informar, pero también hay maneras de informar. Tenemos que incluir elementos positivos, tenemos que saber a qué público nos estamos refiriendo, y esa es información que nosotros tenemos que dar, porque no podemos pedirle a las personas que hagan lo que no pueden hacer como única respuesta, ¿no? Una persona que no se puede quedar en su casa porque tiene que salir para que su familia pueda comer, una persona que vive en hacinamiento, y entonces ese hacinamiento a veces es más complejo que estar afuera de la casa, no tienen agua entubada, no se pueden lavar las manos, entonces sí, ¿qué mensajes de resiliencia? Nuestras comunidades tienen unos valores
muy profundos y muy buenos de solidaridad y tenemos muchísima investigación de cómo pueden salir adelante. Entonces, ¿cómo podemos incorporar esos elementos en los mensajes y cómo fomentar este altruismo versus esta cosa individualista? Porque en realidad lo que nosotros hemos visto es que cuidarnos es cuidar a los demás y que los demás se cuiden es cuidarnos a nosotros. Entonces esta parte de solidaridad se vuelve muy importante y yo creo que es la responsabilidad de los clínicos, de los investigadores, de los antropólogos, de los científicos que ven estos elementos, poder proporcionar esa información y establecer estas relaciones de reciprocidad, como lo hemos hecho con el suicidio, ¿no? O sea, digamos, sería como una cosa, me parece, similar, ¿no? Perfecto, doctora. Doctora, tiene muchísimas felicitaciones de muchísimos usuarios que están conectados ahora que la están viendo. No vamos a leer todas las felicitaciones, se las haremos llegar luego para atender las preguntas que hacen. Nos pregunta Javier Pacheco, dice, hola, muchas gracias por la presentación. ¿Podría mencionar algún ejemplo o algún estudio o caso exitoso de intervenciones psicosociales en línea? No sé si se ha trasladado esto a eHealth. Sí. Es muy importante. No terminé las últimas diapositivas, pero porque pensé que era mejor contestar sus preguntas. Pero sí, digamos, hay en línea hay mucha, digamos, cada día más información de lo que funciona. Y hay dos mediciones, una las que se hacen vía telefónica y otros los que se hacen vía Zoom, ¿no? Vía Zoom, por supuesto, tiene la ventaja de tener la relación, el que entonces podemos ver los gestos, muchas de esta información no verbal que se pierde en el teléfono. El teléfono tendría la ventaja de que puede haber más confianza, es decir, una persona que tiene en su casa un solo equipo y la mamá tiene que trabajar, el papá tiene que trabajar, los hijos tienen que ir a la escuela y entonces los jóvenes que, por ejemplo, quisieran entrar no encuentran un momento para tener una conversación, una conversación personalizada y a solos, y entonces el teléfono puede tener esa ventaja. Se ha visto muchísimo éxito, como decíamos, en las intervenciones en línea para los síntomas subumbrales y que eso se vuelve muy importante, pero también son muy efectivas para la prevención del suicidio. Sabemos que se nos ha incrementado el riesgo, que los problemas económicos serán una parte importante y también la experiencia de violencia, y que tenemos siempre un elemento impulsivo, y que es última decisión, y que entonces las intervenciones oportunas en línea se vuelven muy importantes y las intervenciones telefónicas han tenido un éxito muy importante. En el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental tenemos una experiencia de éxito en donde se hicieron intervenciones en línea desde la última semana de marzo, y antes de vacaciones teníamos ya 1,500 personas en intervención. Y entonces esto también nos ha permitido, por ejemplo, atender personas en Yucatán, en Guanajuato, en Michoacán, en estudiantes que se quedaron en Brasil, en Miami, una paciente de Ucrania que era estudiante de la universidad. En fin, tenemos digamos, hay muchas ventajas de la intervención. ¿Qué tanto dicen ya los ensayos clínicos aleatorizados de que es mejor? Ciertamente no. La presencial tiene ventajas, pero también, digamos, lo que es el consenso es que es mucho mejor esta intervención que la no intervención, y que muchas veces las personas, digamos, responden a la invitación a contestar un cuestionario en línea y hacer una primera intervención y luego no regresan o no van por el tratamiento, pero que hay un elemento de que cada intervención se va sumando. Cada intervención va a acercar más a la persona a tratamiento. El último artículo que publicamos en la encuesta mundial es sobre estrés postraumático y cuántas intervenciones tiene que hacer la persona hasta que encuentra la intervención que cumple lo que necesita. Y esto tiene que decir que esté lista para el tratamiento, pero también que fue la respuesta adecuada, y vemos que son 7. Entonces, no es sencillo, pero también nos refleja esta parte, ¿no? Cada intervención suma.
y entonces cada intervención acerca y vale la pena hacer esas intervenciones mucho más que no hacerlas. Gracias. Es un área muy prometedora, creo, todo lo de intervenciones en línea. Y Claudia Navarro, tomo este último comentario que nos había hecho ya hace un momento, de qué manera colaborar desde Gobernación, nos lo amplía, dice, respecto a qué manera colaborar desde Gobernación, respecto a la reconstrucción del tejido social y prevención social. ¿Cómo podemos apoyar a que el tema de salud mental y los objetivos de los investigadores y las investigadoras se puedan lograr en territorio? No sé, doctora, Bueno, es que yo creo que tenemos aquí dos retos inmensos en lo cual podríamos colaborar de una manera muy estrecha y muchas gracias por la pregunta. La primera es esta evidencia de que la pandemia en este momento, pero también la enfermedad mental, afecta de una manera mucho más importante a las personas pobres, a las personas que no tienen recursos, a las personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Ellos mueren mucho más. Me parece que eso es inaceptable. Y entonces trabajar con todos estos programas de reconstrucción de tejido social, de información, de trabajar con la reducción, o sea, con los derechos humanos, disminuir la pobreza, disminuir la violencia. Todos son estos elementos importantísimos. Y un primero fundamental es la información de la que hemos hablado, una información que llega de manera adecuada o sea, que conocemos las necesidades del receptor y que la información llega de la manera adecuada para estas personas. Una de las recomendaciones internacionales más importantes y que está en las metas de desarrollo sustentable es que tenemos que incorporar las voces de las personas a las que vamos les vamos a dirigir una intervención, es decir, tenemos que incorporarlas en la planeación, incorporarlas en saber qué necesitan y qué quieren, incorporarlas en también el apoyo para el desarrollo de los proyectos. Y me parece que esa parte de los programas de gobernación es especialmente importante y creo que en muchas áreas, desde luego en la que está la psicóloga a la que le mando un caluroso abrazo, Navarro, también pueden trabajar de manera muy importante. Una de las nuevas cosas, bueno, que no es nueva, pero que ha tenido un repunte muy importante, es asegurar que los derechos humanos de las personas no se violan por la no intervención, pero también con la intervención no adecuada, ¿no? Entonces, y yo quisiera, antes de que me corten, decir, yo entiendo siempre que, bueno, no soy clínica, yo estudié la licenciatura con especialidad en clínica y hice una maestría en psicología clínica, y cuando empecé a trabajar en las comunidades me di cuenta que lo que sabía no era suficiente y yo quería trabajar en las comunidades, y entonces hice mi doctorado en psicología social y me he dedicado más a la investigación. Pero el miércoles 29 vamos a tener otro evento en el Colegio Nacional, el que se puede entrar en línea, en donde vamos a hacer vamos a presentar ejemplos de intervenciones, cómo se hacen las intervenciones, cuáles son los pasos a través de casos que han sido las personas con las que colaboro en el Seminario de Estudios de la Globalidad, entonces cuidados paliativos, en los hospitales generales, como el papel de la psicología en los hospitales generales para asuntos que tienen que ver con el bienestar de los médicos, enfermeros, o sea, todo el equipo de salud mental de los pacientes y de sus familias. Vamos a hablar también, la doctora Robles va a hablar sobre ya intervenciones para asegurar la seguridad del personal de salud, y vamos también a tener las intervenciones para promover la resiliencia en estas épocas de COVID, con la participación de personas que se dedican a la clínica y que podrán complementar lo que hacemos desde las políticas y desde la investigación a lo que son los programas de intervención. Y bueno, una disculpa por las preguntas que no puedo contestar relativas a eso porque no me dedico a la práctica clínica. Doctora, muchísimas gracias a usted por su presentación en este ciclo y por todo el trabajo de usted y de su equipo de trabajo, que creo que es de gran interés para todos los profesionales de la salud que se encuentran conectados ahora y que seguramente lo estarán el próximo miércoles 29 en el canal del Colegio Nacional.
Así es. Y doctora, qué importante esto que usted nos señaló sobre atender la emergencia y aprovechar justamente la experiencia para fortalecer la respuesta y restablecer la salud mental. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros, y a todos ustedes les invitamos a acompañarnos en la siguiente sesión que tiene por título La atención a la salud mental durante la emergencia por COVID-19 en México. Resultado de las acciones y lecciones aprendidas, a cargo de la doctora Lorena Rodríguez Bores. Este 27 de julio de 2020 a las 10 de la mañana les esperamos. Doctor, te agradezco, doctora. Enhorabuena. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta pronto.